Hola, ¿cómo andan chicos? En el video tutorial de hoy vamos a estudiar las razones trigonométricas para poder resolver triángulos rectángulos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados y resolver el triángulo rectángulo quiere decir calcular todos los elementos que faltan. La información que nos pueden dar para poder resolver un triángulo rectángulo es un ángulo y un lado, o también nos pueden dar como dato dos lados. Vamos a empezar definiendo las razones trigonométricas que vamos a usar. Son 6 en realidad, pero con 3 vamos a trabajar. El seno de un ángulo es igual al cateto opuesto dividido en la hipotenusa. El coseno de un ángulo se define como el cociente entre la adyacente y la hipotenusa. Y la tangente de un ángulo se define como el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Para recordar esto y no hacerse lío, pueden usar una reglita mnemotécnica que dice SOHCAHTOA. Si ustedes se acuerdan esta palabra, SOHCAHTOA, seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente es igual a opuesto sobre adyacente, ¿sí? Bien, vamos a ver qué es esto de opuesto adyacente a hipotenusa. En un triángulo rectángulo cualquiera, ¿sí? Vamos a suponer que este es el ángulo de 90 grados, el lado más grande es siempre la hipotenusa. Ahora bien, nosotros podemos trabajar con este ángulo interior, alfa, o podríamos trabajar con el ángulo de acá, que lo vamos a llamar beta. Si nosotros estamos trabajando con alfa, el lado opuesto siempre es el lado que está enfrentado. O sea, este lado de acá va a ser el lado opuesto ¿a quién? Opuesto a alfa. Y el lado adyacente, el cateto adyacente, va a ser el que forma el ángulo junto con la hipotenusa. Este sería el adyacente, ¿sí? Ahora bien, supónganse el mismo triángulo, pero nosotros trabajamos ahora con el ángulo beta. La hipotenusa sigue siendo la misma, pero el cateto opuesto pasa a ser el que está enfrentado a beta. O sea, este pasa a ser el opuesto y el que conforma el ángulo junto con la hipotenusa es el adyacente a beta. Eso es muy importante porque siempre va a depender opuesto adyacente del ángulo con el cual estemos trabajando. Imagínense que nosotros tenemos un triángulo rectángulo ahora. Le vamos a poner datos. Supónganse que la hipotenusa mide 10 metros. Y tenemos este ángulo de acá, que lo voy a llamar alfa. Y alfa vale 60 grados, ¿sí? Y el enunciado dice resolver este triángulo rectángulo. Lo primero que podríamos hacer es calcular el ángulo que nos falta, que sería el ángulo de acá arriba, que lo llamo beta. Alfa y beta son ángulos complementarios. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que sumar siempre 90 grados. ¿Por qué suman 90 grados? Y bueno, porque estos dos, si suman 90 grados más 90 grados del ángulo recto, da 180 grados, que es lo que tienen que sumar los ángulos interiores en todo triángulo, ¿sí? Entonces, si alfa más beta es igual a 90 grados, yo puedo decir que beta va a ser igual a 90 grados menos alfa. ¿Sí? Pasamos alfa restando. Entonces, en este caso, como alfa vale 60 grados, 90 menos 60 nos da que beta vale 30 grados. Y ya tenemos el ángulo calculado. Ahora bien, vamos a calcular los lados que nos faltan, que sería el cateto, si trabajo con alfa, sería el cateto opuesto a alfa y este el cateto adyacente. Lo que tengo que hacer es buscar una de las 3 razones trigonométricas que me relacione el lado que yo tengo como dato, que en este caso es la hipotenusa, con el que yo quiero calcular. Yo quiero empezar calculando el cateto opuesto. ¿Cuál de las 3 razones trigonométricas me relaciona el opuesto, que es el que quiero calcular, con la hipotenusa que tengo como dato? Y bueno, la razón trigonométrica es el seno. Entonces yo planteo seno del ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa. Seno de qué ángulo? Y bueno, alfa es 60, ¿sí? Entonces, el seno de 60 va a ser igual al opuesto, que va a ser este lado de acá, ¿sí? El que está enfrentado a alfa, dividido la hipotenusa, que mide 10 metros. Entonces, 10 metros que está dividiendo lo podemos pasar multiplicando y de esa forma despejamos nuestra primera incógnita. Bien,
¿Qué hacemos ahora? Agarramos la calculadora, ¿sí? Y lo primero que tenemos que ver en la calculadora es que aparezca una letra D chiquitita, ¿sí? Eso me está indicando que la calculadora está programada en el sistema angular sexagesimal. Si no está en ese sistema, lo que tienen que hacer es tocar mode, hasta que en su programación de su calculadora aparezcan las opciones de medición angular, ¿sí? 1 corresponde al sistema sexagesimal. 2, rad dice de radianes, corresponde al sistema de medición circular. Y 3 al sistema centesimal. A nosotros nos interesa que esté en sistema sexagesimal, por lo tanto tocamos 1 y ya la calculadora está programada, ¿sí? Si no lo hacen así, va a dar todo mal. Bien, entonces nosotros acá tenemos en la calculadora las teclas seno, coseno y tangente. En este caso tenemos que hacer seno de 60 multiplicado por 10. Seno de 60 grados, ¿sí? Eso da 0,866 aproximadamente, por 10 me da 8,66. 8,66 ¿qué? Metros. Y esto es lo que mide el cateto opuesto. Ya teniendo el cateto opuesto, tenemos un abanico de opciones. Podríamos hacer teorema de Pitágoras, porque ya conocemos dos lados, conocemos la hipotenusa y el cateto, podemos por teorema de Pitágoras calcular el otro lado, ¿sí? A mí igualmente eso mucho no me gusta porque no estaría trabajando con los datos originales del problema. Siempre lo conveniente es trabajar con los datos originales, porque imagínense que yo hice mal esto, vos lo que sigue también lo voy a hacer mal. En cambio, es menos probable que me equivoque si trabajo con los datos originales, que son 10 metros de hipotenusa y 60 el ángulo alfa. Bien, ¿qué es lo que voy a plantear? Ahora quiero calcular el adyacente. Entonces, ¿cuál de las tres razones trigonométricas me relaciona el cateto adyacente, que es el que yo quiero averiguar, con la hipotenusa, que es la que tengo como dato? Y bueno, es el coseno. Coseno de alfa es igual a adyacente sobre hipotenusa. Coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente sobre 10 metros. 10 metros que está dividiendo lo pasamos multiplicando y eso me da el cateto adyacente, que sería coseno de 60, eso da 0,5 por 10 nos va a dar 5 metros, ¿sí? Entonces, el otro lado del triángulo mide 5 metros y de esta forma quedó resuelto. Tenemos todos los elementos. Vamos a ver un par de variantes antes de terminar el video, ¿sí? Supónganse que yo tengo un triángulo rectángulo cualquiera y ahora tengo como dato, vamos a suponer este ángulo de acá, vamos a ponerle 30 grados y este lado, que sería el adyacente a este ángulo, lo vamos a suponer que mide 2 metros, ¿eh? Bueno, el ángulo de acá, el que está enfrentado, este va a medir 60 porque tienen que sumar 90 grados. Eso ya lo analizamos en el problema anterior. Lo que quiero recalcar en este ejercicio no es hacerlo todo completamente de vuelta, sino cómo se hacen los despejes, porque hay un punto donde suelen siempre equivocarse. Entonces, vamos a calcular, yo tengo este lado, que es el adyacente a 30 o el opuesto a 60, como más les guste, pero vamos a trabajar con estos dos datos, ya sería adyacente para mí y quiero averiguar la hipotenusa. Entonces, adyacente con hipotenusa me lo relaciona también coseno. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora bien, el adyacente mide 2 metros, la incógnita ahora es la hipotenusa. O sea, 2 metros sobre hipotenusa. Y acá es donde tienen que tener cuidado, porque la incógnita está en el denominador. O sea, la hipotenusa está dividiendo. O sea, es la hipotenusa la única que puede pasar multiplicando para el otro miembro. Suelen pasar 2 metros, es totalmente incorrecto eso, porque 2 metros no está dividiendo, sino que está siendo dividido. Y no se olviden que en la división no se cumple la propiedad conmutativa. No es lo mismo al derecho que al revés, ¿sí? Entonces, para yo despejar esta expresión, lo que hago es pasar la hipotenusa que está dividiendo, multiplicando. Y ahora, coseno de 30, que está multiplicando, pasa dividiendo, ¿sí? Y de esa forma, bueno, ahora sí opero en la calculadora, hago 2 dividido el coseno de 30. Y eso me da 2,3, podemos redondear a 2,31, ¿sí? Este 9 lo redondeamos al entero, al decimal siguiente.
hipotenusa 2,31 metros, ¿sí? Recuerden aparte que la hipotenusa siempre tiene que dar el valor más grande de los lados del triángulo, ¿no? Ahora bien, bueno, ya que estamos, calculamos el opuesto, que es lo que nos falta, el opuesto a 30, ¿sí? Podemos plantear como el adyacente mide 2 metros y quiero calcular el opuesto, podemos plantear tangente del ángulo. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, que es nuestra incógnita, sobre el adyacente que mide 2 metros. Tangente de 30 grados es igual a opuesto sobre 2 metros. 2 metros pasa multiplicando y hacemos la cuenta y listo. Entonces tenemos tangente de 30 por 2, 1,5, vamos a poner un 5 más, 1,155 metros es lo que mide el opuesto. Fíjense que la hipotenusa es el más grande de todos los lados, ¿sí? Bueno, ese sería el primer caso en donde nos están dando siempre como dato un ángulo y un lado. Ahora, ¿qué pasa si a mí me dan un triángulo en el cual me dan dos lados como datos? Supónganse que yo tengo un triángulo en donde vamos a ponerle el opuesto mide 8 metros y el opuesto a este ángulo, ¿no? Y el adyacente mide 6 metros. Este es el ángulo recto. O sea, la hipotenusa la podríamos calcular tranquilamente desde el teorema de Pitágoras, ¿no? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Como yo tengo los dos catetos y quiero averiguar la hipotenusa, reemplazo 8 metros al cuadrado más 6 metros al cuadrado, ¿no? Que serían los valores de los catetos. 8 al cuadrado es 64 metros cuadrados, 6 metros al cuadrado son 36 metros cuadrados, sumado esto da 100. 100 metros cuadrados. Y el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Y ahí hacemos la raíz de 100, que da 10, y la raíz de metros cuadrados, que da metros. Entonces ya tenemos la hipotenusa mide 10 metros, ¿sí? También podríamos haber calculado primero el ángulo, que es lo que vamos a hacer ahora, y con ese ángulo y usando las razones trigonométricas, calculan la hipotenusa. Bueno, vamos a calcular este ángulo, para lo cual vamos a ver que 8 metros es el ángulo, es el lado opuesto, y 6 metros es lo que mide el lado adyacente. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona el opuesto con el adyacente? Y bueno, es la tangente, ¿sí? Pero ahora me cambia de lugar la incógnita. La tangente del ángulo es igual a opuesto sobre adyacente. Ahora, tangente de un ángulo que no conozco es igual al opuesto, que son 8 metros sobre 6 metros. Bueno, queda sin unidad porque esto se simplifica. Podemos hacer la división si queremos o trabajarlo en fracción. Vamos a hacer la división porque fracción van a tener que trabajar con paréntesis si usan. 8 dividido 6 me da 1,33 periódico. Yo voy a hacer una aproximación, ¿sí? 1,33. En realidad lo que es exacto, sin ningún tipo de error de redondeo, es trabajar con la fracción, ¿sí? Bueno, pero fíjense una cosa, y acá está lo importante. Ahora esto es totalmente distinto a lo que hicimos antes, donde nosotros teníamos el ángulo y calculábamos, por ejemplo, la tangente de ese ángulo. Ahora el ángulo es la incógnita, o sea, está al revés. Lo que tenemos que hacer para poder calcular el ángulo es lo que en matemáticas se llama determinar el arco tangente. ¿Y eso cómo se hace? Se va a trabajar con la letra de tangente, pero primero vamos a tocar Shift. Shift tangente, fíjense que aparece tangente a la menos 1 y ahí vamos a introducir este valor, 1,33, podemos poner varios porque era periódico, ¿no? Y toco igual, ¿sí? Entonces, al tocar igual, a mí me está dando el valor del ángulo, 53,13 grados. Pero si yo lo quiero en grados, minutos y segundos, tengo la tecla esta que al tocarla me da 53 grados, 7 minutos, 48 segundos. Me hace la conversión a grados, minutos y segundos, ¿sí? O sea que el ángulo es 53 grados, 7 minutos, 48 segundos. Y ya teniendo uno de los dos ángulos, este lado ya lo tenemos, que sabemos que mide 10 metros, que lo calculamos con Pitágoras. ¿Cómo hacemos para calcular el otro ángulo, ¿no? Este lo llamamos alfa. Si este es beta, para calcular beta, lo que vamos a hacer es 90 grados menos el valor de alfa. Y el valor de alfa es 53 grados, 7 minutos, 48 segundos. Lo podemos meter así también.
pero así para que vean cómo se trabaja con más precisión y cómo se usa la calculadora, ¿sí? ¿Cuánto va a valer beta? Y bueno, va a ser 90 grados. No hace falta cuando pongo grado solamente ponerle el grado, pero bueno, lo ponemos. Menos 53 grados, acá sí, 7 minutos, porque acá tiene minutos y segundos, 48 segundos. Siempre la misma tecla, ¿sí? La primera vez que presiono es grados, la segunda minutos, la tercera segundos. Y esto me da el resultado, o sea, lo que mide la amplitud de beta, que es de 36 grados, 52 minutos, 12 segundos. Y de esta forma resolvimos el triángulo rectángulo. Así que les toca a ustedes, chicos, practicar mucho, porque es un tema muy, pero muy importante para la matemática. Así que practiquen, que va a andar bárbaro, y con eso después vamos a seguir avanzando y vamos a ver el teorema del seno y el teorema del coseno, ¿sí? Un saludo grande, chicos. Chau, chau.